noches, amigas, amigos. Buenas noches. Placer inmenso compartir esta hora con ustedes en este viernes social y en este su programa Debates al Día, acompañado de mi hermano de siempre, de padre y madre, Ángel de la Cruz Hernández. Placer. Qué bueno, qué bueno. Placer inmenso. Sí. Me siento cómodo con todo, pero la verdad es que el tiempo acumulado, el mérito acumulado recíproco, como que la empatía marca diferencia, hermano. Aunque uno quiera negarlo. Natural. Es como los hijos, que aunque uno lo disimule y se maneje con ellos, siempre hay uno como que uno, bueno, tiene su predilección en el fondo. Sin duda. Sí. De igual manera, nuestros padres, digamos que no es que se quieren más, pero siempre se desarrolla una mayor química, una mayor comunicación, una relación más directa entre algunos hijos y nosotros, y lo mismo pasaba con nuestros padres. Sin duda. Yo tengo 3, una hembra mayor, un varón que es el segundo y una hembra menor. Entonces yo tengo uno y una. Tengo la hembra mayor, tengo el varón y tengo la más pequeña. Claro que sí, hermano. Tú estás sellado. ¿Tú sabes? Sí. Este viernes social, Ángel, realmente ya después de un día de extremo consumo, como que se siente la pasividad el otro día, porque no es tan fácil en febrero, casi en enero, o sea, hacer un alto consumo 2 días seguidos, no es tan fácil, hermano. No, es así. Sí, evidentemente entonces que este viernes marcó un tanto la diferencia. Sí. El jueves asumió el rol del viernes en materia de consumo. Sí, sin duda. Sí, no es fácil. Y déjame decirte que el miércoles, extrañamente, los tapones estuvieron suaves, sobre todo en las primeras horas del día. Y el mismo jueves no fue tan intenso, en honor a la verdad. Sí. Parece que la gente quedó sentida. Claro que sí. De ese intenso diciembre y después un enero que termina de secar todas las fuentes. Sí, sin duda. Sí. Entonces un diciembre es raro porque demasiados días. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un 24, un miércoles, ya jueves 25, viernes, es lo mismo, hasta que llegue el lunes. Es así. Y la semana siguiente igual. Sin duda. Que no hay forma, la gente... Pero también hay que decir, Ángel, que todos esos días de diciembre, no hubo un día que no estuviera completamente repleto, Ángel. Repleto hasta el extremo. No, el diciembre fue intenso. Sí, intenso, muy intenso. También, Ángel, hay una situación intensa que tiene que ver con el agua. El agua que es vida. Y hemos visto en más de una ocasión en estos días a el director de la CAS, Alejandro Montaz, que dicho sea de paso es una persona que cae bien, hay que reconocerlo, pues dando informaciones, orientando a la población dominicana, porque si estamos hablando de la carencia por las razones que sean, claro, el pueblo sabe, la sociedad sabe que se trató de una ruptura por parte de una grancera que no contó con la anuencia, con la participación, si no me equivoco, previa de la CAS, y naturalmente eso ha provocado la hecatombe. Con el agua no se puede jugar, eso es sagrado, señores, no es fácil. Usted llega a su casa, Ángel, por ejemplo, después de salir de aquí y no encuentra agua para resolver problemas que son lógicos del ser humano, y entonces ya tiene problemas. Un solo día, imagínate una situación como esa, Ángel. Sin duda. Ya tendremos tiempo nosotros de hablar con mayor profundidad sobre las cosas, las transformaciones que ha experimentado la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. Porque sin duda que la gestión de Alejandro Montaz ha marcado un antes y un después de esa institución. Por ejemplo, yo no sabía que la CAS tenía un programa de acogida materno-infantil. No, para yo tampoco. Las madres que trabajan. Esa sí, yo no sabía. Para las madres que trabajan en la institución, esa institución ha desarrollado un programa para que esas madres, cuando alumbran y tienen hijos en los primeros años de desarrollo de la vida, pues esas estancias infantiles se acogen a los hijos de las
mujeres que trabajan en la institución. Pero esa institución tiene una serie de programas y de facilidades que han transformado la realidad de la CAS. Por ejemplo, hay un grupo de operadores técnicos que trabajan en esa institución que son conocidos con el nombre de valvuleros. Y todo el mundo sabe que normalmente abren la válvula, ¿verdad? Lo que abren y cierran las válvulas. Sí, que recorren todo el Gran Santo Domingo. ¿Y qué ocurría tradicionalmente? Que los valvuleros cerraban llaves de paso para armar un negocio con los vendedores de camiones de agua. Para negociar, claro que sí. Pero fundamentalmente, ¿por qué ocurría eso, Elcido? Porque esa gente ganaba 6.500 pesos. Sí. Eso ganaba un hombre que controlaba el agua. Ángel, ganando 6.500 pesos, yo no lo critico, Ángel. No puedo criticarlo, independientemente de la trascendencia del delito. Pero, Ángel, ¿cómo critico un padre de familia, Ángel, con una casa alquilada que salió de su casa y dejó a sus hijos sin desayunar y sin esperanza? Y que se presenta una oportunidad, ¿la va a desaprovechar? No, lamentablemente. El Estado tiene que acudir en beneficio de esa gente. Bueno, yo lo voy a dejar ahí para que después en otra oportunidad hablemos de estos temas. No, pero tú me quieres decir que se supone que la gestión de Alejandro Montaz hizo una revolución en ese sentido. No. Los valvuleros hoy ganan de sueldo fijo 17.000, ¿cómo va a ser, de 17.000 a 20.000 pesos. Pero tienen además un incentivo por rendimiento. Casi el 300%. Si en el sector de un valvulero durante el mes completo no ocurre ninguna avería ni ninguna situación, tiene una recompensa. Tiene un incentivo por rendimiento. Sí. Lo que ocurre en los países desarrollados, y eso posibilita que el empleado se haga parte de la institución, que le duelan las dificultades y que un servicio tan sensible como el agua potable nunca entra en dificultad. Tú puedes estar seguro que esa mala práctica es historia. Tú puedes estar seguro. Entonces vengo a lo de la avería. Sí. Una tubería, digamos que de las troncales de distribución de agua, nada más y nada menos que una tubería de más de 72 pulgadas, 1,5 metros de tubería. Estamos hablando que es una tubería de una altura mayor a la de este set en la que nosotros estamos. Claro. Y por ahí transitan unos 70 millones de galones de agua diario. Sí, sí. Y nada más y nada menos que esa tubería que tiene la responsabilidad de distribuir agua, digamos que en un porciento de más de un 20% de la población del Gran Santo Domingo, sufrió una ruptura, una fisura por un peso extremo que cargaba de la acumulación de material, de grava, de una grancera que de manera irresponsable además, acogiéndose a la supuesta seguridad jurídica y de propiedad privada, cuando los técnicos de la CAS detectaron el lugar de la fuga, esa empresa impedía la entrada de los técnicos y los ingenieros de la CAS. Barbaridad. Tuvo Alejandro Montaz, que es un hombre súper activo, intenso, sí, sin duda, trabajador. Yo he visto a Alejandro Montaz una vez en mi vida. ¿Sí? Nunca prácticamente yo no conozco a Alejandro Montaz, puedo decir, porque lo he visto una sola vez y lo he visto así en actividad propia de sus funciones. Pero yo no puedo ser mezquino, Ángel. No. Yo tengo que reconocer que ese es un señor extremadamente eficiente y sobre todo que es una persona que no confronta, que cae bien. Esa es la verdad. Yo lo conocí en la Ciudad Colonial porque él fue quien dirigió las operaciones de la gran remodelación de la Ciudad Colonial que vivió la Ciudad Colonial de Santo Domingo. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿Fue Alejandro Montaz? Alejandro, no. Sí. Él era el director operativo de esa gran remodelación. Wow. Que estuvo a cargo de su tío pariente Eugenio Pérez Montaz, ese legendario arquitecto de la época de Joaquín Balaguer. Pero Alejandro fue el arquitecto a cargo de la obra de reconstrucción de la Ciudad Colonial. Y en una época de mi vida yo me desempeñé en la Ciudad Colonial. Y yo también, tareas, Ángel, yo viví en la Meriño con Arzobispo Porte. Y entonces en esos afanes, ahí lo vi, en esa actividad, y luego solo lo he visto de manera pública, desempeñarse de manera pública. Pero vuelvo a lo de la grancera.
Eso no puede seguir ocurriendo. Todos sabemos la salvaje depredación de las cuencas de los ríos que provocan las granceras. Y ahora además hay que tolerarle que afectando a una parte importante de la población de la capital, y oiga, hubo que desangrar, o sea, desaguar totalmente esa tubería para poder penetrar a la ruptura de la tubería, para entonces poder corregir la avería que provocó una sobrecarga. Yo quisiera que usted vea dónde está ubicada esa grancera, en el centro de un sector populoso de la pared de Jaina. No, y ahí se mueven cientos de camiones, cabezotes, volquetas, palas mecánicas, afectando la vida de esa comunidad y poniendo en peligro a la gente de ahí. No solo al medio ambiente, no solo al río, no solo al manejo del agua del río, sino que también ahora provocaron una lesión al consumo de agua potable del Gran Santo Domingo. Pero por suerte que la casa está en manos de una persona trabajadora, íntegra, integrado. Bien enfrentado. Y está ahí. Todo parece indicar, porque como eso está a menos de 1 kilómetro de donde está mi planta, yo tuve la posibilidad de contatarlo, de ir a hacer un descenso y ver la realidad. Y todo parece indicar que en las próximas 48 horas estará resuelto el tema con la sustitución de la parte de la tubería que se dio, que quebró, y ya el agua estará circulando para el lunes de manera normal en el Gran Santo Domingo. Ojalá que Dios permita que sea una realidad esto que tú anuncias. Y gracias a Dios y después al carácter de ese señor, que no tengo el placer de conocerlo, pero sé que se maneja con mucho carácter y que es muy eficiente, Alejandro Montaz. Esa es la verdad, Ángel. Así es. Ojalá que la solución sea también definitiva, porque son sectores que, por ejemplo, toda la parte alta de la capital, incluso lo que es la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, toda esa zona y supongo que también Jaina. Evidentemente que es un problema sensible que por suerte que esa institución tiene un hombre que se mueve, como decimos. Esa es la verdad, Ángel. Qué bueno que sea así. Qué bueno. Ángel, dice, por otro lado, dice la Policía Nacional que es una realidad ya, es un hecho que da garantía de reapresamiento de Quirinito. Y yo digo, Ángel, ¿por qué decirlo, Ángel? ¿Por qué decirlo? ¿Por qué anunciarlo y no ejecutarlo? Y no esperar la consumación del hecho. Yo pienso que de una forma u otra pudiera ser esto en gran parte populismo, porque la policía incluso tiene muchos inconvenientes, tiene muchos retos, y no creo que sea inteligente ni prudente que adelanten esto, sobre todo con un hombre que hay que reconocer que ha sido difícil, Ángel. La verdad que se la ha puesto en China a la Policía Nacional y a los organismos investigativos de inteligencia del país. Así que yo creo, desde mi punto de vista, que la policía no tuvo el mejor manejo. No lo ha tenido nunca. No lo tuvo cuando estaba preso, no lo estuvo también cuando él hizo su maniobra, pero tampoco lo ha tenido después de, ni lo acaba de tener ahora, porque ¿por qué hay que anunciar un asunto como este que el pueblo ansía, que el pueblo espera desesperadamente que se reaprese a esta persona y que también la sociedad dominicana de manera definitiva conozca de una solución de una situación como esta? No es posible que un hombre pues ponga en agua a un país, a los organismos de inteligencia, a los organismos investigativos. No, nosotros entendemos que no puede ser, Ángel. Yo, aunque he sido un defensor de la gestión de Ney Aldrin, porque creo que lo ha hecho bien, y que ha enfrentado situaciones críticas al margen de los rumores siempre que ocurren de que después que un jefe de la policía tiene 1 año y medio, las conspiraciones internas provocan situaciones que se le atribuyen, situaciones críticas. Pero cuando uno ve la diferencia del trato con el que se manejó el
joven delincuente que se fugó en Nagua, sí, y que a tan solo 72 horas no solamente fue ubicado, sino que fue ejecutado. Ejecutado, resuelto. Y no estoy cuestionando eso. No lo cuestiono. No reconocemos la eficiencia en ese aspecto. Exacto. El resultado quizás no era el que debió ser. El método, sobre todo. El método, pero el hecho cierto es que fue ubicado y fue resuelto el tema. Igual que otros casos que parecen críticos. Sin embargo, en este caso, que la elucubración pública, que el morbo justificado sostiene la tesis de que mucha gente importante recibió prebendas, recibió dádivas para permitir que ocurriera la fuga. Entonces yo pienso que más que anuncio, que más que primera plana, claro. El jefe de la policía, el director general, lo que debe hacer es hacer esa rueda de prensa cuando vaya a presentar ya arrestado, camino a ser conducido de nuevo a prisión, a Quirinito. Claro, Ángel, sin duda. Ángel, con la venia tuya y de los amables televidentes, vamos a una pausa. La Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley orgánica del régimen electoral que, junto a la ley de partidos, serán los instrumentos que regirán las próximas elecciones del año 2020. Esta iniciativa cuenta con 293 artículos, 300 páginas y 25 títulos, divididos en secciones y subsecciones. Asimismo, se aprobó en única lectura el proyecto de ley que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos y privados, devuelto del Senado con modificaciones. También en 2 lecturas consecutivas se sancionó el proyecto de ley para la erradicación del comercio ilícito y el que regula el sistema penitenciario y correccional de la República Dominicana. Por otro lado, la Cámara de Diputados donó 100,000 pesos al bailarín discapacitado José Luis Gutiérrez, quien representa al país en el programa internacional Got Talent España. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional.
regresamos con su programa Debates al Día. Aquí tenemos un cuarto bate, José Luis Mendoza. El hermano José Luis Mendoza. Qué bueno, hermano, tenerle. ¿Sabe que habíamos dicho que los viernes, que este viernes, pues es un tanto particular porque está precedido del día de San Valentín, que en términos de consumo, de caos en el tránsito y ese tipo de cosas, pues sustituyó el día de hoy. Sin embargo, en algunas partes, algunos puntos de la capital, persisten los tapones. Y eso evidentemente que impidió... Yo voy a citar un ejemplo. Claro, sí. Yo he tenido, después de las 7 de la noche, yo he cruzado 2 veces hacia Santo Domingo Oriental. Por lo tanto, he vuelto 2 veces, porque este medio está ubicado en la cerca de la avenida Abraham Lincoln. Y las 2 veces que hemos cruzado, estaba hablando con el licenciado Pedro Montaz, hemos encontrado un tremendo tapón en el elevado. Las 2 veces, una 7 y pico y la otra 9 y pico. Y al venir también estaba bastante denso, por eso tardamos un poco más. Así que aquí no hay hora para los tapones. Eso es la verdad. Antes la esposa de tapón a esta hora. Sí. Yo cuando comenzaron a cuestionarme los tapones tarde, comencé a tirar fotos. Y hacer la videollamada. Mira cómo está la calle. Sí. Claro, imagínate. No, pero ya el cuerpo, el delito. Ya como ya lo están sufriendo también. Claro. No, y par de veces hemos estado juntos y oye, pero a esta hora, a esta hora, para que usted vea, a 11 de la noche usted se encuentra en cualquier punto neurálgico de la ciudad, usted se encuentra una acumulación de vehículos. Ha pasado también, le agrego a eso, que por razones muy específicas, léase, los trabajos de mantenimiento de las estructuras viales, tanto túneles como elevados, lo cual está bien, porque uno lo reclama, entonces cuando lo hacen no nos podemos quejar. Usted puede encontrar muchas veces que en un paso a desnivel no puede ejercerse el libre tránsito porque está trabajando la brigada de las obras públicas. Entonces eso conlleva que puedan producirse unos entaponamientos muy especiales en algunos semáforos. Me pasa mucho en La Gómez cuando encuentro que están trabajando ese punto ahí, pero no me quejo de esos tapones. Porque yo diría que cuando eso ocurre, sobre todo a las 11 de la noche en adelante, 12 de la noche en adelante, yo diría que en un momento como ese, yo digo, lo que hemos reclamado tantas veces se está haciendo. Se está aplicando. Sí. José Luis, Ángel, ¿cuáles son sus conclusiones de este viaje del presidente, que por cierto regresó hoy a Italia? Mira, hemos insistido, la política exterior la dirige el presidente de la República. El canciller es un ministro que, como todos, tiene que rendir cuentas y tiene que seguir unos lineamientos especiales, aunque tenga también una autonomía. No deja de ser, insistimos, el presidente quien dirige la política exterior. Todos los escenarios donde los presidentes tengan que primero opinar, hablar en nombre del país, decir qué esperamos tanto de las cumbres, de las gestiones que se negocian en organismos multilaterales, pero luego el aprovechamiento del viaje para abrir una brecha positiva en las relaciones con Italia, un país con el que desde hace muchísimos años hay una gran relación. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, se ha ido allanando muchos caminos con ese país. Creo que deberíamos hace muchísimo tiempo haber tenido algún tipo de acuerdo comercial, algún acercamiento a acuerdo de libre comercio, que yo siempre he dicho que nosotros deberíamos andar ya por muchos acuerdos. Lamentablemente solamente tenemos uno de libre comercio y otros acuerdos especiales. Pues yo lo aplaudo, eso es bueno. Todo lo que se traiga extra a lo que ya existe es positivo. Es bueno que los países sepan la posición de la República Dominicana, es bueno que la gente sepa qué produce, cuál es nuestra marca país y que se logren acuerdos también que faciliten no solamente el tema de los migrantes, de quienes residen allá, de la diáspora dominicana, sino todo lo que facilita la vida también para la inversión, tanto la que provenga de allá como la posibilidad de nosotros exportar y convertirnos en socios de esos países. Al final, ese debería ser el trabajo que estén haciendo los embajadores. Sí, definitivamente, Ángel, ciertamente el presidente de la República es el jefe de lo que es la parte consular, la parte diplomática, pero también es cierto que Miguel Vargas, el ministro de Relaciones Exteriores, sigue haciendo un gran trabajo. Sí, sin duda, ha hecho una gran gestión. El destino de Italia en esta oportunidad para el presidente de la República tenía un significado especial en función de lo que significa el Fondo FIDA y lo que ha sido la conducta habitual de esta gestión en los 6 años que lleva al frente del Estado Dominicano el presidente Medina. Pues justamente el Fondo FIDA tiene la finalidad de financiar iniciativas de desarrollo en el campo para gente, digamos que pequeños productores de bajo calado, de pequeño nivel,
para de alguna manera enfrentar las dificultades del desarrollo del campesino. Y de alguna manera eso ha sido la columna vertebral de lo que han sido las visitas sorpresa. Es hacia donde el presidente de la República ha enfocado de manera mayoritaria las visitas sorpresa. Y yo creo que por eso él, además de lo que significa Italia, que todos recordamos que cuando José Francisco Peña Gómez fue alcalde de la capital, pues los italianos, el gobierno italiano hizo presencia muy fuerte en donaciones y en colaboraciones técnicas y de apoyo de alguna manera a la ciudad de Santo Domingo a través de José Francisco Peña Gómez, de esa gestión. Que siempre fue, disculpa Ángel, un canciller paralelo, claro, en oposición, en oficialismo y en cualquier puesto que ocupara las relaciones internacionales del doctor José Francisco Peña Gómez. Le sirvieron a la República Dominicana. Quien les habla proviene de Azua de Compostela, municipio cabecera y capital de la provincia de Azua. Donde la primera vez... De donde era la Guardia Imperial. La Guardia Imperial. Del perredismo histórico de Peña Gómez. Como le llamaba Peña Gómez al perredismo azuano, del cual formó parte mi padre. Y debo decir que la primera vez en mi vida que yo vi un camión compactador, yo era muy, muy, muy pequeño. Y para nosotros ver un camión que hacía esos procesos mecánicos, para nosotros eso era lo más parecido a ver un transformer, a ver un robot. Sí. Y de verdad que era una cosa impresionante. Y nunca se me va a olvidar, de hecho hasta el día de hoy es una experiencia que cito muy a menudo, que yo me aprendí el nombre de Olof Palme. Sí, claro. Y aprendí lo que aprendí lo que era Suecia, la socialdemocracia. Luego entonces veía en un camión compactador Felipe González. Sí, sí, y así sucesivamente uno se aprendía los presidentes de los países europeos, pero veía también un presidente que nosotros le decíamos en Aso, haciendo michicho, le decíamos Francois Mitterrand. Sí, después nos enseñaron que no era Francois, que era François. Sí. Porque le llamamos Francois, sí, no lo pronunciábamos como era. Claro sí. Y, insisto, lo digo, es una experiencia de niño que estoy contando. Alguien podrá contar otra distinta. Esa era la cancillería paralela de las enormes relaciones que cosechó en el mundo el doctor José Francisco Peña Gómez, que me consta, es una historia que por ahí podrá constatar alguien. Estando en oposición, el doctor José Francisco Peña Gómez abrió brecha para que finalmente nuestro país fuera aceptado en el acuerdo de Lomé, cuando un grupo de países africanos se oponían en el entendido de que acusaban a este país de disfrazarse de país pobre. Una vez en una de esas conferencias, alguien explicaba que realmente nuestro país no tenía la condición de un país rico. ¿Y saben qué hizo un vicepresidente de un país africano? Cogió un recorte de periódico, un periódico dominicano muy famoso, diciendo que Julio Iglesias se había presentado a precios altísimos y que al otro día hubo que abrir otra presentación de tanta gente que quería verlo. ¿Cómo es posible? Un país donde esto ocurra. No es necesario, no puede beneficiarse de los mismos acuerdos. Y con esa gente, cuando hubo que interpelar a líderes como eso, ¿a quién se acudió? Al doctor José Francisco Peña Gómez. Sí, claro. Así. Ángel, sí. Bueno, pues muy grato el recordatorio que hace José Luis, porque nosotros somos de los dominicanos que tuvimos el privilegio de estar muy cerca de ese hombre, sí, eso es correcto, de convivir con él, de caminar el territorio nacional varias veces, en varias oportunidades. Y de verdad que recordar esos detalles nos da un enorme placer como dominicano y como ser humano. Concluyo mi comentario solo diciendo que siempre que se trate de fortalecer las relaciones de República Dominicana y de abrir brechas para financiar acciones que vayan en beneficio de sectores económicamente deprimidos, pienso que vale la pena el esfuerzo que hizo el presidente y sin duda alguna que hizo el canciller de la República Dominicana. De acuerdo, totalmente. Es un viaje, entendemos que va a ser fructífero para el país. Por otro lado, José Luis Ángel, el comité político del PLD está previsto para sesionar el lunes 4 del mes de marzo. El día 4 del mes de marzo se reunirá el comité político, y si tomamos en cuenta la histórica sesión de trabajo que se produjera en Juan Dolio el día 19 de diciembre del 19 de abril del 2015, evidentemente que de una forma u otra hay que colegir
como que es generadora de nerviosismo y de incertidumbre, porque está de un lado el anuncio del presidente de la República de que hablará en marzo, y entonces de otro lado está el precedente ya que hay con aquella sesión histórica de trabajo. Así que nosotros esperamos que el partido de gobierno pueda llevar a cabo sin mayores traumas esta sesión de trabajo, porque el país está, señores, atento y al tanto de todos los pormenores que se puedan dar a lo interno de ese partido, sobre todo a partir de ahora. Ángel. Mira, la verdad que yo insisto en que el PLD juega estratégicamente y hasta sus confrontaciones de alguna manera le son convenientes. Y yo digo que le son convenientes hasta que la sangre no llegue al río, hasta que no se produzca, digamos, un enfrentamiento que trascienda lo manejable. Porque en este momento ellos son una especie de gobierno y oposición y gira en torno a las figuras fundamentalmente del presidente Medina y los candidatos que de alguna manera se ven alrededor del presidente, y de Leonel Fernández la mayor parte del debate político, digamos, de candidaturas, al margen de lo que es la ley del régimen electoral y de lo que ha sido la tan debatida, el tan debatido presupuesto de las primarias. Pero el debate político per se, esencialmente en este momento, gira en torno a si el presidente buscará la reelección y qué hará Leonel Fernández si eso ocurre, o de lo contrario, todas las mediciones estadísticas a las que uno tiene acceso, le guste o no, presentan que en primer plano están las principales figuras del PLD encabezando las encuestas. De tal suerte que, por ejemplo, uno ve que se produce una fotografía de 5 precandidatos del PLD, y eso marca inmediatamente las principales noticias del mundo político. La reunión del comité político del día 4 es precedida de una discusión, o digamos que una especie de desacuerdo entre el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato, y el también precandidato y secretario general Reinaldo Pared. Y todo esto, desde mi punto de vista, sigue siendo parte de una estructuración que el PLD diseña con la finalidad de copar, de concitar la atención, de concitar la mayor atención del electorado dominicano, porque dentro de 4 meses, 5 meses, y digo 5 meses porque la ley de partidos políticos nueva establece plazos fatales. Sí. Dentro de 5 meses, si el PLD logra salvar las diferencias que son en este momento diferentes a todos los momentos anteriores, sin duda que son diferentes, pero si logra salvar esa diferencia, entonces usted va a tener un partido que, si logra unificar toda esa fuerza que hoy luce dispersa, evidentemente que luce imbatible. No hay ninguna duda, no es por casualidad que el PLD desde el 96 para acá ha sido la fuerza política hegemónica. Ha logrado, primero, por elementos circunstanciales, todo el mundo sabe, Frente Patriótico Nacional, aquella coyuntura. En el año 2004 retorna ante ese inminente escenario de crisis, todos los errores cometidos por Hipólito Mejía siendo presidente. Y después de ahí ha tenido a su favor una serie de elementos, ha logrado vadear circunstancias, ha tenido, cuando no la economía, además de la solidez de su liderazgo, los mismos defectos de los liderazgos opositores. Su momento tal vez más difícil lo vio en el 2012, cuando estuvo debajo en las encuestas hasta muy adelantado el proceso y logró, por diversas razones que no vienen al caso, hacer lo que le llaman los italianos el sorpaso y hacer ese rebase final. Ahora bien, como bien dice Ángel, y yo quiero ahí subrayar, este también es un punto que no habíamos visto antes. No es un tema ni de encuestas ni de colocación. Es un tema de hasta qué punto los dos liderazgos hegemónicos, los dos, por primera vez hay dos de ese nivel,
porque por primera vez en la historia del PLD hay 2 individuos que han sido presidentes. Eso no ocurría antes. Antes se habían tenido distintos candidatos, pero solo un presidente. Ahora hay 2 individuos que han ejercido la presidencia, uno en 3 ocasiones, uno completando una segunda, y da la impresión de que tanto estos líderes como quienes están a su alrededor han activado un movimiento donde, como se dice en la filosofía, una fuerza imparable va a chocar con una masa inamovible. Algo tendrá que pasar. Alguien tendrá que ceder. Quien ceda, va a tener que asumir una derrota política que tendrá impacto en el tiempo. Cualquiera de los dos. ¿Qué ocurriría con Leonel Fernández derrotado en sus propósitos en este esquema? ¿Qué le queda en el futuro? Es una pregunta interesante que de seguro él se la ha hecho mucho. ¿Qué quedaría de un presidente Medina saliente si la opción triunfante es obviamente pues la fuerza que domina, que dirige hegemónicamente el doctor Leonel Fernández? ¿Cuál es su futuro político? No hay dudas de que esos temas, más las apetencias del entorno de las figuras presidenciales, que a veces tienen hasta más fuerza que las propias ambiciones del individuo, yo no tengo ninguna duda de eso. Los presidentes aquí no son ellos. Son ellos, sus circunstancias y quienes están a su alrededor. Entonces, ese es un elemento que sí me hace cuestionar las posibilidades de quienes son optimistas. Mira, yo respeto el optimismo, es un espíritu extraordinario. Yo me considero un gran optimista. Pero yo soy de los que hace tiempo, hace más de 1 año y tanto, vengo diciendo, no veo la forma de que esta herida pueda suturarse totalmente. Podrá negociarse, a lo mejor, pero nos da la impresión de que el derrotado no sé cómo va a absorber el golpe y cómo va a encarar su futuro, que es a lo que principalmente le teme a cualquiera de los dos. Bueno, no me queda más alternativa que suscribir, que compartir plenamente los análisis de ustedes. Con la venia, precisamente de ustedes, vamos a una pausa. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Con su programa Debates al Día. Los teléfonos en pantalla, Reinaldo, terror del 19, que no lo vemos. Donde está José Luis, yo no tengo que sacrificar mis ojos, mi vista. ¿Verdad, José Luis? Claro, vamos a colocar los teléfonos en pantalla. Sí. Recuerde, zona metropolitana, Santo Domingo, 809-262-1919. Si nos llama desde el resto de la geografía nacional, con el 1-809-200-0866. Son los 2 números de contacto para hablar con nosotros tanto de estos temas como de cualquier otro. Ha sido una semana muy movida, ha tenido de todo y ahí está la primera llamada. Sí. Buenas noches. Adelante. José Luis, yo no veo bien eso de los presidentes estar en guerrilla, como se dice, porque me encantó como Miguel Vargas redactó el partido. Ay, mi madre. Y eso es para el futuro de la nación. El PLD destruido será el mejor futuro de la nación. Porque es un país que debe de cambiar por razones de cualquier manera. Sí. Este país debe de cambiar y este partido llevaría a una catástrofe nacional. Pero
y gracias por su llamada. Muchas gracias. Quiero hacer una acotación. El PLD ha cometido muchos errores y ha también dejado pasar muchas oportunidades históricas, no lo dudo. Y yo he sido un crítico de cada una de sus gestiones. Sin embargo, vamos a recordar una cosa. ¿Usted sabe cuántos dominicanos son PLDistas? Muchos, yo no sé el número, pero muchos. ¿Todos esos dominicanos se pueden describir con esos adjetivos? No. Yo estoy segurísimo que en el PLD, como en el PRM, como en el Partido Reformista, como en todas las organizaciones políticas, hay muchos ciudadanos de bien. Nuestra idea del sistema político es un sistema político donde ciudadanos con propuestas, con planes y con vocación de servicio puedan superar en la carrera política a algunos que, si tenían eso, lo dejaron, si alguna vez lo tuvieron, algunos nunca lo han tenido, pero lograron, sobre la base de recursos y relaciones, imponerse en la carrera política. Nuestra idea, por eso hoy hablábamos de cuál sería nuestra legislación ideal en materia política, es una donde tenga más importancia el arrastre que usted logre con sus ideas, que lo que pueda basar en sus recursos. Por eso yo siempre he creído que la política aquí tiene que autogestionarse. Usted tiene que convencer al votante, no solo de que le va a apoyar en sus ideas, sino también de que va a sustentar su campaña. El día que eso ocurra, la campaña aquí va a ser de 15 días y usted verá que no va a haber que gastar todo ese dinero. Y en la medida en que se gaste menos dinero, le va a dar menos oportunidad del que no tiene nada que ofrecer de imponerse en el discurso político. ¿El PLD debe a lo mejor salir del gobierno? A lo mejor yo creo que sí, pero no por eso estoy de acuerdo ni con que desaparezca, ni con que haya una crisis, porque si hay una crisis del sistema partidario dominicano, lo que viene después ni usted ni yo nos va a gustar ni nos va a convenir. Ángel, entonces, en función de tu acertadísimo análisis y de José Luis también, tiene razón Luis Abinader cuando dice en el día de ayer que es preciso e importante y casi imprescindible una unificación de toda la oposición para poder vencer al PLD. Yo quiero, de alguna manera, comentar la llamada diciendo algo que le digo a amigos que tengo en el PRM y en otras fuerzas de oposición. Mientras la oposición esté apostando a la división y a la confrontación interna del PLD para construir una victoria, están apostando sobre bases falsas y sobre bases que ellos no controlan. Son variables que ellos no controlan. Construir una victoria tiene que iniciar justamente por lo que ha planteado Luis Abinader. Pero quiero aprovechar inmediatamente, y usted sabe que yo he defendido aquí en muchísimas oportunidades porque hago mi análisis de forma objetiva. Sí. Y cuando Luis hace algo que yo considero correcto, pues claro, lo digo. Claro. Pero yo digo lo siguiente. En algún momento yo postulé, defendí, aupé y promoví la candidatura de Milagros Ortiz Bosch a la senaduría de la capital, lo digo con orgullo. Y yo también, Ángel. Y lo digo con orgullo. También, claro, y fue una candidatura en su tiempo moderna. Porque me tocó inclusive hacer un discurso representando a la juventud de mi partido en el Club Mauricio Báez en una de sus presentaciones como senadora. Sí. Pero viendo fenómenos como el de Nayib Bukele, Salvador, ¿cómo es posible que Luis pretenda concitar el apoyo de una de las franjas donde el PLD ha demostrado mayor solidez, que es en la juventud del país, presentando a una mujer que es actual a pesar de su edad, pero a encabezar un movimiento que se llama Somos el Cambio, a una mujer que fue la que inició el proceso de cambio de la justicia dominicana hace 25 años? Sí. Y yo digo que la juventud no es una edad, pero que en la política ya priman los símbolos, las imágenes, nos guste a nosotros o no nos guste admitirlo. ¿Cuál fue el primer acto de campaña de Nayib Bukele? Él convocó a todos los que apostarían por su candidatura a hacerse un surfing. Sí. Y apareció montado en un carro convertible, cual actor de cine, porque así fue toda su campaña. Y se montó en su convertible y enfocando con la cámara de su celular hacia atrás, captó la muchedumbre que lo seguía. Y esa fue su primera actividad de campaña. Sí. Entonces yo digo, mientras la oposición no entienda y articule con eficacia mecanismo para arrebatarle al PLD los segmentos que le han posibilitado
mantenerse en el poder, van a seguir con el llanto de Jeremías en el muro de las lamentaciones. Sin duda, Ángel. José Luis. Yo, de verdad que me parece interesante escuchar a Ángel y de verdad que suscribo todo lo que él dice. Yo hace unos años, en mi experiencia en Twitter, todo el mundo sabe que yo le doy un uso intensivo a esa red social. Hace casi 4 años le di seguimiento a un joven alcalde que había ganado en El Salvador. No me gustaba su partido en ese entonces, pero sí me llamaba la atención la forma en la que hizo campaña, y era Nayib Bukele. Sí. Yo no sé si yo fui el primero de aquí que lo seguía, pero yo estoy seguro que temprano lo seguí, e incluso le he escrito algunos tweets, algún intercambio, y me ha tocado ver cómo surge esa posibilidad de una figura no esperada. Obviamente El Salvador no es República Dominicana. El votante dominicano, yo insisto, y todo aquí lo sabemos, es más conservador. No, y a nivel presidencial sobre todo. Sí. A nivel presidencial no le gustan los saltos al vacío. Nosotros hemos tenido toda nuestra historia un voto casi siempre por candidatos muy conocidos. De hecho, para que ustedes tengan una idea, el candidato más desconocido que ha llegado a la presidencia de la República fue Leonel Fernández en el 96. Claro. Y aun cuando mucha gente no lo conocía en ese entonces, había sido candidato a vice en el 94. No, y la guerra del Golfo lo catapultó. Como analista en televisión, sí, claro, de asuntos internacionales. Yo lo recuerdo en el 94 muy bien porque me tocaba vivir en Azua, en la avenida Enriquillo, y yo vivía justo al lado del local 2 del PLD, y por lo tanto yo veía los afiches, conocía mucha de la gente que estaba ahí, y recuerdo la campaña del 94 ver el afiche del doctor, del profesor Bosch, ya muy avanzado y ciertamente muy diezmado, con este jovencito. Y yo vi este muchacho, y después entre el 94 y 96 se suceden una serie de acontecimientos, algunos muy olvidados, como fue la primaria interna, que Leonel le ganó a Norge Botello, Clide Gutiérrez Félix y otros, y cómo logró... Que no se lo perdonaron. 90-10. Todavía no se lo perdonan. No, y vamos a decir que tuvieron que tragar. Tuvieron que tragar, porque finalmente Leonel, cuando estuvo en su gobierno, todos tuvieron posiciones importantes. Claro, sí. No, lo ha tratado como príncipe. Pero claro, sin duda, mira, a Leonel se le pueden criticar muchas cosas. Yo soy quizá su máximo crítico aquí. Pero sí, sin duda que su trato, incluso hasta con sus propios rivales políticos, ha sido siempre exquisito. Habrá excepciones recientes por todo este conflicto que se ha generado por primera vez en su partido, pero la historia ha sido generalmente consistente en ese sentido. Ha sido un tipo de buen trato, incluso con quienes le han adversado dentro del partido. Es más, en 1996, yo recuerdo bastante bien que un individuo como por ejemplo Felucho Jiménez, que había sido candidato a síndico de la capital en el 94, yo lo recuerdo, y que había tenido muchísimo más exposición. Es más, era el peleadista favorito de los programas de televisión. Así es. En siendo programas de panel, el peleadista favorito, televisaba bien, a la gente le gustaba cómo hablaba, un tipo buen mozo, qué cuánto, era Felucho. Que a quien mucha gente seguro hubiera apostado más, justo en ese proceso donde se tenía que dar una renovación casi obligatoria. Quien hoy preside la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, había sido para 1996 ya presidente de la Cámara de Diputados, había sido un eficiente congresista destacado. En aquella negociación que se hizo entre reformistas y peleadistas, terminó presidiendo la Cámara, y había sido ya un peledeísta de una generación más joven avanzado. Y nadie duda, de lo que conocen la intrahistoria del PLD saben, el rol que jugó como arquitecto político para apoyar, volcar a sus grupos de apoyo hacia esa candidatura de Leonel Fernández. Por eso surge obviamente ese matrimonio, exitosísimo por demás, de Leonel como producto político, como la cara, el rostro de un programa, pero con Danilo Medina como arquitecto. Hasta el año 2007 que eso se mantuvo. Eso no hay duda de que rindió unos beneficios extraordinarios para la maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana. Y esta historia es importante hacerla porque, insisto, nace del ejemplo que ponía Ángel. Yo no es muy fácil esos surgimientos, como dicen en Estados Unidos, la llegada de un outsider y que de buenas a primeras el tipo se lleve un viaje de voto y que yo cuánto. No es verdad. No. Aquí en nuestro electorado es difícil. Yo sí creo que puede darse, y ojalá eso evolucione, un fraccionamiento del voto quizás hacia la escena congresual. Yo creo que la gente está aprendiendo la lección, como que no le puede dar a un presidente todo el poder, por lo que eso implica en el Congreso, porque entonces yo diría que por ahí puede comenzar un proceso de que la gente comience a apoyar algunas figuras frescas, y eso tal vez comience a cambiar el mapa político dominicano, pero como que de un día para otro que se dé un escenario como ese, yo lo descarto. Muy bien. No, cuando yo hago el análisis... Y está muy bien en el tono que Ángel lo hago fundamentalmente diciendo
que la oposición tiene que cambiar sus métodos. Pero claro que sí, sin duda. Porque están diciendo, sin darse cuenta, que no hay forma de sacar el PLD del poder, porque no hay forma de que se unifique la oposición. En función de los precedentes y de la historia reciente, la gran verdad es que a la hora de sacrificarse nadie está dispuesto, Ángel. No, y lo que hace que para que haya unidad en la oposición tiene que haber disposición al sacrificio. Y lo que hace que se fracciona más cada vez, porque usted ve, por ejemplo, y esto es un ejemplo que lo he puesto más de una oportunidad, el caso de Juan Ubiere, claro, que es un hombre que tiene un liderazgo sin discusión en su provincia de Monteplata. En vez de y hay un segmento de la población que le gusta. Claro, él tiene un segmento, pero en vez de concentrarse a ser el candidato a senador de un gran acuerdo opositor en Monteplata, lo mismo digo de Guillermo Moreno, que debería ser un candidato a senador en la capital. Sí, así mismo. O sea, construir una alianza real, un acuerdo real opositor. No procedernos, señores. José Luis Mendoza, Ángel de la Cruz, Elcido Díaz, hemos estado con ustedes. Dios mediante, el lunes a las 10 en punto, aquí nos vemos. Estamos con ustedes. Buenas noches.